Llevo meses probando estas dos cámaras para poder traerte esta comparativa. He hecho pruebas de todo tipo y quiero traerte cuáles son esos resultados que he ido obteniendo para que tú mismo veas qué cámara de estas dos se adecua más a tu forma de grabar o a tu forma de utilizarla. Y durante todo este tiempo hemos hecho pruebas tan locas como estas. ¿Serías capaz de decirme cuál de las dos cámaras estás viendo ahora mismo en pantalla? ¿Cuál de las dos ha grabado qué plano? Curioso, ¿no? Antes de nada tengo que decirte que la cámara perfecta no existe y por eso te pongo en todo momento las imágenes en pantalla para que puedas tener o bien la misma opinión que tengo yo o puedas tener una completamente diferente. Puede ser que una de estas cámaras se adecue perfectamente a tu forma de utilizarla y que en mi caso pues no sea tan útil. Eso realmente tienes que juzgarlo tú mismo y yo simplemente soy una persona imparcial que obviamente también te está dando su opinión, pero en todo momento te estoy mostrando los resultados en pantalla, así que puedes tener tu propio criterio al respecto sobre cuál de estas dos cámaras es mejor. Y me encantará saberlo, sobre todo en los comentarios. Dicho todo esto, vamos a empezar con esta mega comparativa en la que lo vas a saber absolutamente todo. Empezamos con las cosas más sencillas. Peso. ¿Qué pesa más? ¿Una GoPro Hero 11 o una DJI Action 3? Bueno, pues las diferencias apenas son 9 gramos, la DJI pesa menos, pero si no lo ves en estos datos, realmente no lo vas a notar. De la misma forma que en el tamaño de ambas cámaras, sus medidas son también algo muy similares. La DJI algo más pequeñita, pero ya digo, poca diferencia va a existir en ambos casos. Ambas cámaras cuentan con dos pantallas, una trasera y otra delantera, y la única diferencia es que la DJI cuenta con la pantalla delantera también táctil. Dos pantallas táctiles en su cuerpo, cosa que la GoPro solamente cuenta con la pantalla táctil trasera. Si hablamos de los accesorios universales para cámaras de acción o esos accesorios que inventó GoPro hace muchísimos años, la GoPro incorpora estas dos patitas escondidas dentro del chasis, dentro de su propio cuerpo, cosa que la DJI ha apostado por un sistema magnético que desarrollaron el año pasado con la Action 2 y que sinceramente mola un montón. Es mucho más rápido que estar dándole roscas a un tornillo, apretando tornillos, soltando tornillos, y es mucho más fácil, ya digo, de poder cambiar de un lado para el otro. El tema de la pantalla táctil frontal, como comentábamos, nunca me hubiera imaginado que es tan cómoda cuando está en situaciones bastante comprometidas, como puede ser en el casco cuando vamos a utilizarlo sobre una moto o en algunos rincones de difícil acceso para la pantalla trasera. Tanto el poder soltarla para configurar como el poder hacerlo con la pantalla táctil delantera hacen que la configuración sea muchísimo más fácil. Y esto, déjame decirte que para mí ha sido un gran game changer. Es decir, le voy a dar el punto positivo a la DJI porque realmente ha innovado, cosa que la GoPro Hero 11 es exactamente igual que la Hero 10 o la Hero 9 y versiones anteriores. En este caso no cambia nada. Ahora hablando de una parte súper importante, la duración de las baterías. Y sabéis perfectamente que soy súper crítico en este aspecto. No me gusta que las cámaras me dejen tirado y una baja duración de batería hace que la experiencia de usuario con estas cámaras sea realmente pésima. Pero hablando en datos técnicos, si miramos con lupa ambas baterías, contamos con que la GoPro Hero 11 tiene 1720 mAh, cosa que la DJI es un poquitín más grande, pero prácticamente, ya digo, inapreciable. 1770 miliamperios, y si observamos su capacidad real, 6,62 vatios hora para la GoPro y 6,8 vatios hora para la DJI. La diferencia es más bien poca, es más, las baterías incluso estéticamente se parecen un montón. Te podría decir que las podrías cambiar de unas por otras si encajaran en los huecos y funcionarían sin ningún tipo de problema. Aunque el problema, la complicación o llámalo como quieras, está en la duración. Y es que a máxima resolución, a 5,3K 50 o incluso 30-25 en el caso de la GoPro, tenemos apenas 30-35 minutos de duración de batería, cosa que la DJI es capaz de estirar ese 4K 25 o 4K 50 sin ningún tipo de problema por encima de las 2 horas. Sin cortes, sin calentarse y sin acabar la propia batería. Y esto, déjame decirte que para mí es un gran imprescindible. El tener que llevar una o dos baterías como mucho para un día completo versus lo que podemos hacer con la Hero 11, que necesitamos 5, 6 baterías para poder hacer exactamente lo mismo. No lo sé, me parece una gran diferencia y aquí ya sabéis que, ya digo, soy bastante crítico porque estas cámaras no viven pegadas a la corriente, sino que trabajan con batería. Y una gran duración de batería hace que evidentemente la experiencia de usuario pues sea muchísimo mejor. Aquí no podemos darle un punto a la GoPro
bajo ningún concepto, al menos esa es mi opinión, puesto que cuando he estado grabando estas comparativas a lo largo de las semanas, llevaba 4 cámaras siempre encima. Los resultados son estos, que todas y cada una de las cámaras siempre se quedaban por encima del 50% y que la GoPro, pues eso, llegaba a duras penas a poder concluir. Es más, en algunas ocasiones incluso ha llegado a morir por falta de batería, cosa que el resto de cámaras en ningún caso ha sido así. Pienso que el caballo de batalla siempre de GoPro ha sido, al menos en estas últimas cámaras, el tema de la duración de batería, y es algo que deberían corregir urgentemente en la futura cámara que saquen en un año o cuando vayan a presentarla, pero que sea una gran mejora, que sea un gran cambio, porque se hace ciertamente insufrible el uso de estas cámaras sin ningún tipo de accesorio externo. Luego hablaremos del tema accesorios, hablaremos de las compatibilidades y que si queremos utilizar estas cámaras en particular, pues siempre hay ciertas opciones, aunque es cierto que tenemos que pasar por caja. Si hablamos del apartado de vídeo, la máxima resolución de cada una de ellas. En el caso de la Hero 11 contamos con 5,3K 30 o 50, 60 fotogramas por segundo. Una verdadera barbaridad, cosa que la DJI solamente se queda en 4K, 25, 50 o incluso 120, pero no supera ese 4K porque cuenta con un sensor de solo 12 megapíxeles versus los 27 megapíxeles que tiene la Hero 11. El punto positivo se lo va a llevar GoPro por esa extrema resolución gracias a lo que incorpora a la propia cámara. Si nos remontamos a lo que te estaba diciendo antes en cuanto a la batería, sí, tenemos un procesador mucho más grande, mucho más potente, que es capaz de trabajar a grandes resoluciones, pero que ese procesador no tiene una tecnología tan innovadora, que no es tan pequeño en cuanto a los nanómetros que monta la propia DJI. Y eso, en cuanto a consumo, se nota un montón. Como bien te contaba hace unas semanas, en el caso de la GoPro Hero 11 estrenamos dos nuevos ángulos de visión, Super View y Hyper View, que vienen a incorporarse a esta cámara sin necesidad de accesorios extra, como por ejemplo era el Max Lens que estrenaron con la Hero 9 y que siguen siendo compatibles con la Hero 10, incluso la Hero 11. Algo que la DJI desde la Action 2 ya incorporaba, y si comparamos ambos dos, la verdad es que sí, la DJI tiene un ángulo de visión extremadamente extremo que viene muy bien en algunas situaciones y que lo hace muchísimo mejor que la propia GoPro, cosa que en GoPro pues el Hyperview no me mola absolutamente para nada y el Superview, bueno, le podría dar alguna oportunidad, pero en sí no me gusta el funcionamiento en la GoPro, al menos de estos ángulos nuevos de visión. Son demasiado extremos, con demasiadas deformaciones, quizás incluso irreales, que puedes ver por ti mismo cómo llegan a deformar en una misma situación, incluso el terreno pues se ve como alterado y la sensación es bastante extraña. En cuanto a la estabilización, ambos estrenan nuevos sistemas de estabilización, Rocksteady 3.0 para la DJI y el nuevo HyperSmooth 5.0 para la Hero 11. Me da la sensación de que ambos estabilizadores solo cambia el número y ambos son exactamente iguales porque son muy buenos. Podemos ver que sí, hay a lo mejor ciertas diferencias en momentos muy puntuales, pero no sabría decirte o catalogarte cuál de estos dos es incluso mejor. Sí te puedo decir que el estabilizador de GoPro, en el momento en el que baja la luz, se desactiva por completo, no funciona absolutamente para nada, cosa que la DJI sigue forzando y funciona incluso en esas situaciones más comprometidas, en la que quizás la calidad no es lo mejor que podemos conseguir, porque al final son cámaras de acción pensadas para otro tipo de sistemas, pero ya digo, la DJI cuenta con ese estabilizador incluso en situaciones nocturnas, cosa que la GoPro Hero 11 lo desactiva por completo. Si hablamos de la calidad en esas situaciones tan comprometidas de luz, como bien te hablaba, ambas cámaras no es que den ningún resultado demasiado sorprendente, son realmente similares. En algunas situaciones podemos posicionar por encima la GoPro, en otras situaciones la DJI, pero esa diferencia de sensor que sabemos que equipa la DJI con un sensor quizás un poquitín más grande, como por ejemplo estás viendo ahora mismo, versus a la propia GoPro, pues ya digo, no se nota en absoluto y ese sensor más grande pasa completamente desapercibido. También podríamos pensar que los 12 megapíxeles de la DJI hace que tengan unos píxeles más grandes y en este tipo de situaciones trabajen mejor. Bueno, pues no es el caso, porque los 27 megapíxeles de la GoPro pues están funcionando a la altura de la propia DJI. Ya digo, en estas situaciones tan comprometidas de luz, realmente no sé cuál decirte que es mejor o peor. En sí, ninguna de las dos me ha sorprendido y ninguna de las dos las utilizaría. La verdad es que, bueno, las veo bastante mejorables versus a lo que hacen otras marcas de la competencia a día de hoy o incluso de hace varios años. Pero eso es de otra comparativa que también te voy a traer dentro del propio canal. Si hablamos de cámaras lentas, ambas tienen algo muy goloso: 4K
120. Y a priori pueden parecer exactamente lo mismo, y es cierto que ese 4K 120 se ve espectacular si queremos hacer cámaras lentas, pero el punto se lo tengo que dar a la GoPro por una sencilla razón: 5,3K 60 fotogramas por segundo en cámaras lentas más suaves, y si queremos cámaras lentas más heavy podemos hacerlo a 240 fotogramas por segundo, cosa que la DJI también es capaz de realizar, pero la DJI lo hace a 1080p, cosa que la GoPro es capaz de realizarlo a 2,7K. Por lo tanto, mayor resolución para la GoPro y punto también positivo para la GoPro. Sonido, ¿cuál de las dos se escucha mejor? Bueno, pues hemos grabado una prueba en exteriores con un viento leve para poder ver qué tal funcionan esos canceladores de ruido, qué tal recogen el sonido cada una de las cámaras. Obviamente no estoy utilizando ningún micrófono externo ni ningún accesorio, como el caso de la GoPro, que se le podría poner un Media Mode. Ya digo, no hay ningún accesorio externo, son las cámaras tal cual las sacamos de la caja y sin ningún accesorio extra. Juzga por ti mismo cuál de las dos se escucha mejor. Vamos a hacer un test de sonido que sea igual para estas dos cámaras y que podamos comprobar realmente si hay cierta diferencia o no hay cierta diferencia. Estamos en un entorno en el que la luz es cambiante. Si te das cuenta, estamos en un interior, hay una leve brisa y vamos ahora a salir al sol, principalmente para ver si hay diferencia. Ninguna de las dos cámaras tiene ningún modificador, ningún micro, ni nada por el estilo, sino que realmente están como vienen en la caja. No hay ninguna cosa extraña, nada externo, sino que simplemente cuando las desempaquetamos, lo que viene incluido es lo que estamos utilizando para hacer esta prueba. También nos estamos moviendo, podemos comprobar realmente la estabilización, podemos comprobar realmente cómo está funcionando todo. Ambas cámaras están configuradas a máximas resoluciones, a 25 fotogramas por segundo, para que sean exactamente iguales en ambos casos. Pero lo más importante de todo no es lo que yo te estoy contando, sino cómo se está escuchando aquello que que estoy diciendo en una y otra cámara. ¿Cuál es la mejor de todas? No sé, sabemos que a todas se le pueden poner micro de una forma o de otra, pero a fin de cuentas la cámara viene al desnudo, así como la hemos comprado. Así que qué mejor que poder comprobar cómo se está escuchando esto en particular. ¿Esta cámara o esta otra? No sé, dímelo tú. La diferencia entre ambas es más bien poca. Me gustan un montón el sonido de ambas cámaras, pero aquí tengo que darle el punto positivo a la GoPro, por una sencilla razón, o más bien dos. La GoPro por defecto es capaz de soltar un archivo en RAW, en crudo, sin procesar, con calidad de CD. Eso quiere decir 48 kHz a 16 bits, cosa que la DJI pues no cuenta con esas opciones dentro de su menú. También la GoPro cuenta con un accesorio para mejorar ese sonido, que es el Media Mode, y sabéis que ese accesorio me encanta para poder utilizarlo a tipo vlog, porque bajo mi punto de vista es la cámara de acción con el mejor sonido posible. Sí que es cierto que el Media Mode tiene un coste extra, y si lo compramos con el Creator Edition pues se nos va al doble de lo que vale una DJI, o sea que podríamos comprar un Creator Edition o dos DJIs, hablaremos del precio más adelante, pero ya digo, es la cámara que mejor sonido es capaz de poder captar. Si queremos un buen sonido, la GoPro sin duda es capaz de captarlo mucho mejor. Hablando de fotografía, ya hemos hablado del tamaño de los sensores, 12 y 27 megapíxeles, pero ¿esto se traduce en mejores fotos? No lo sé, quiero mostrarte unos cuantos ejemplos, incluso hechos al atardecer, donde realmente se ponen a prueba estos dos sensores, donde escasea la propia luz, donde tenemos una luz muy fuerte en el cielo y podemos comparar ese rango dinámico entre ambos sensores. La respuesta, ambas son muy parecidas. Sí que es cierto que la GoPro nos da un formato más bien cuadrado, como es el de su sensor, una relación 8:7, que puede ser mucho más aprovechable en multiplataforma. Esto es algo que yo siempre he dicho, es más, te lo dije en la review de la propia GoPro, que podemos utilizarlas tanto en horizontal como en vertical, como incluso cuadrada, cosa que la DJI obligatoriamente lo vamos a tener en horizontal. Independiente también de esos megapíxeles, que obviamente la GoPro pues se presta un poquitín más a hacer esos recortes gracias a los 27 megapíxeles que tiene. Mi punto en este caso va para la GoPro. Ahora bien, entrando en un apartado que probablemente nadie
haya probado y nadie esté aprovechando dentro de YouTube, y es algo que a mí personalmente me encanta hacer con este tipo de cámaras porque nos caben en un bolsillo y son realmente capaces. Nadie está aprovechando estas cámaras al 100%, y eso es algo que quiero enseñarte dentro de este canal en particular, y son los timelapse, hyperlapse y starlapse. No dejan de ser lapsos de tiempo concentrados en sus diferentes facetas, y que también las he querido meter dentro de esta comparativa porque, ya digo, es algo que nadie ha metido, nadie ha comparado, nadie ha hablado de ello, y son opciones que estas cámaras cuentan y que ciertamente se le pueden sacar un montón de partido. Hablando del apartado más sencillo, como es un timelapse, cuando dejamos la cámara completamente quieta y grabamos durante una hora un atardecer. Ambas cámaras prácticamente graban el mismo resultado, no cuento mucha diferencia entre ambas grabaciones. Si hablamos del hyperlapse, que es exactamente lo mismo, pero en movimiento, en este caso no hay muchas diferencias. Sí que es cierto que DJI encuentra ambas diferencias entre timelapse y hyperlapse, imagino que será para poder activar o desactivar el estabilizador, cosa que GoPro pues en este caso lo llama de otra forma diferente. En resumen, los resultados son muy similares, no hay ciertas diferencias entre una cámara y otra, y la verdad es que si vas a hacer este tipo de tomas o este tipo de resultados, pues que vas a conseguir prácticamente lo mismo en una y en otra. Donde la diferencia cambia es en el modo starlapse, y para esto he hecho dos pruebas. Una prueba en ciudad, que en este caso pues no son bonitas, yo lo sé, pero quería hacer una prueba a ver qué es lo que nos daba, y configurando el mismo modo de timelapse, pero esta vez con largas exposiciones, el resultado es muy parecido. Tengo que decirte que la interfaz de la DJI pues me gusta un poquitín más en estos aspectos, porque nos indica en la parte superior cuál es el tiempo que nos queda, cuál es el tiempo que nos va a faltar, y la GoPro en este caso solamente nos aparece como un contador en pantalla y poco más. Ambas interfaces son, la verdad, curiosas en ambos casos, pero bueno, en resumen, los resultados no son ciertamente diferentes. Si hablamos de un starlapse o concretamente un Star Trails, la GoPro Hero 11 me ha gustado mucho que tenga un modo, y ahora te voy a contar cuál es la parte positiva y la parte negativa, y es que sí, la GoPro cuenta con un modo concreto para hacer este tipo de fotografía, por lo tanto un usuario base no necesita conocimientos extra para poder realizar este tipo de tomas. Necesitas unos patrones, obviamente. La cámara tienes que colocarla en una posición muy concreta y hacer una serie de pruebas previas. Si te gustan este tipo de pruebas o tipo de resultados, pues déjamelo en los comentarios y te traigo un tutorial hablándote en cada una de las cámaras cómo poder realizarlo. Pero ya digo, la GoPro es tan sencilla que nos va a dar un MP4 cuando termine, no nos va a dar las fotografías, lo hace como en un formato vídeo, híbrido, así lo mezcla, y no tenemos posibilidad de hacer mucho más. Cosa que la DJI sí que nos da solamente los RAW, así se lo he elegido yo en los menús, y te obliga a que tengas primero los conocimientos y segundo a que lo montes todo manualmente. Así que en ese aspecto bastante concreto sí que es cierto que para principiantes me quedaría con la GoPro y para expertos y profesionales me quedaría con la DJI, con la pequeña puntita que tengo que decirte es que si miras en los extremos la DJI se ve la deformación. Además, si hacemos algo de zoom, a la DJI se le ve la matriz de puntos del sensor, y esto es algo que no me gusta nada y no se puede quitar. El punto aquí realmente no sé a quién dárselo exactamente, me gustaría que lo valoraras tú en los comentarios. Cada una de ellas me gusta para una cosa o para otra, pero ya digo, ambas cuentan con ciertos defectos y no sabría cuál decir que es mejor que la otra. Los comentarios. Si hablamos de los accesorios extra, la DJI no tiene ningún accesorio externo así que poder reseñar, más que unos pequeños filtros ND que podemos enganchar en el frontal de nuestra cámara, pero igualmente están fabricados por marcas externas, cosa que la GoPro pues también cuenta, pero no tenemos ese accesorio propietario de la marca que marque esa gran diferencia. En el caso de GoPro sí que tengo que hablarte de este Creator Edition, que es el que tengo actualmente con la Hero 11, que incluye el Media Mode, que incluye la LED, la lucecita de la propia GoPro, y también el Volta, el mango. De eso ya te hablaba dentro de la review de esta cámara en particular, y ha sido algo que, ya digo, mejora el audio, mejora el problema de las baterías y mejora quizás esas situaciones en baja luminosidad si vamos a autograbarnos gracias a la luz extra que podemos poner con esa pequeña antorchita. También en el caso de la GoPro, si queremos convertirla en una especie de Go 2 para poder rotarla y tener un máximo ángulo de visión, podemos comprar el Max Lens, que es un modificador para las lentes frontales, y la verdad es que la situación pues cambia bastante. En definitiva, tenemos una opción amplia para poder elegir en el caso de la GoPro, cosa que la DJI, ya digo, cuenta pues con lo que tiene y no mucho más. Y por último, si hablamos del precio de estas
dos cámaras. En cuanto a la GoPro, contamos con un precio quizás bastante elevado, que puedes conseguir un grandioso descuento si utilizas los enlaces que tienes aquí abajo en la descripción. En su kit más básico incluso te pueden regalar accesorios extra por el mismo precio, ya digo, utilizando el enlace que tienes por aquí abajo, y aprovechas evidentemente esa pedazo de oferta en la propia web de GoPro. También en el caso de GoPro contamos con el Creator Edition, que es algo más caro, llega a los 900 euros aproximadamente, pero que puedes conseguirlo también con unos 300 y pico euros de descuento si utilizas los enlaces de aquí abajo para poder tener absolutamente todos los accesorios que te he comentado en el apartado anterior, y que ciertamente se le pueden sacar un montón de partido, principalmente a los temas de audio, videoblogging y poder hablar directamente con la propia cámara. En cuanto a la DJI, los precios son mucho más reducidos, y aquí es cierto que las marcas chinas, en este caso, tanto DJI como Insta360, lo verás en la comparativa específica, pueden apretar muchísimo más los precios que las americanas, como en el caso de GoPro. En este caso hablamos de 359 euros para el kit más básico, que es el que estoy probando yo, y si quieres baterías extra y un pequeño estuche, pues cuesta un poquitín más. Estas las podemos comprar directamente en la web de DJI o en Amazon. Mi recomendación, el precio más económico lo vas a encontrar en Amazon con algunas ofertas, y también vas a tener el enlace por aquí abajo. En cualquier caso, en el punto del precio, la verdad es que la DJI, por lo que ofrece y evidentemente el precio que tiene, me parece la mejor relación calidad-precio. En cualquier caso, a lo largo de esta comparativa pues hemos hablado de un montón de situaciones. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la DJI? ¿Con la GoPro? En este caso, si tengo que quedarme con una única cámara, me quedaría antes con la GoPro Hero 11. Sí que es cierto que con versiones anteriores no ha habido demasiada mejora, pero versus lo que hace la competencia, en mi caso al menos, tiene un uso bastante más interesante. Buen audio, una gran resolución, buena estabilización, buenos controles o controladoras para poder hacer cosas en automático, cosas muy manuales. En definitiva, le veo muchas versatilidades, y solamente subsanando el tema de las baterías, que se soluciona llevando 8 o 10 baterías encima, o la Volta para poder cargarlas, o baterías externas y demás, pues el resto prácticamente lo podemos tener solucionado. En cualquier caso, me gustaría saber cuál es tu opción en los comentarios, con cuál te quedarías de las dos, si la GoPro, si la DJI, cuál de ellas crees que le vas a sacar muchísimo más partido. En cualquier caso, vamos a seguir haciendo comparativas dentro del canal. Estas dos cámaras las vamos a comparar con las Insta360, las más económicas, las más caras del mercado. Vamos a hacer unas comparativas súper locas, y espero que no te los pierdas. Así que nos vemos en la próxima. Aquí tienes dos cositas que probablemente te interesen. Chao, chao.